y me acompañe a la primera carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 10. Hoy vamos a continuar con esta serie de mensajes titulada Inteligencia Espiritual. Y el tema de hoy es los frutos de una vida para Dios. Qué importante es saber que el Hijo de Dios tiene que dar frutos. No es una opción, no es una necesidad en el contexto, bueno, pues ni modo, tengo que, no, sino es una naturaleza que fluye dentro de nosotros espiritualmente hablando. Así que vamos a dar lectura a lo que dice Carta a los Colosenses, capítulo 1, verso 10, y dice de la siguiente manera: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, y luego dice, llevando fruto, ¿en qué, hermanos? En toda buena obra, dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Siéntese, por favor. Esta carta, trayendo a la memoria brevemente, esta carta contiene un mensaje que sin duda alguna, hermano, tiene el propósito que el apóstol Pablo deseaba que los creyentes desarrollaran inteligencia espiritual. Cuando me refiero a inteligencia espiritual, me refiero que lo diré primero en la contraparte, que no cayeran en una monotonía, que no cayeran en una religiosidad, que no cayeran en extremos, que no cayeran en palabras vanas, que no cayeran en una conducta simplemente repetitiva, sino que en cada creyente hubiera un entendimiento en su comunión con Dios de tal manera que a través del discernir, a través del juzgar, a través de sopesar la vida espiritual en la comunión con Dios, el creyente aprendiera las bases principales de la vida en Dios. Y este capítulo es un capítulo excelente en relación a ello, porque el apóstol Pablo buscaba que los creyentes no fueran confundidos, como hoy en día hay muchos cristianos que, dolorosamente lo digo, están confundidos. Piensan que llevar la vida cristiana simplemente es, lo digo como un cliché, pero es cierto, hermanos. Piensan que solamente una vida cristiana consiste en tener una asistencia o recitar algunos salmos o vaya, permanecer dentro de la iglesia. Y aun cuando eso es parte de la fe, en realidad el apóstol Pablo quería que los cristianos formaran esa inteligencia que les permitiera elevar mejor su entendimiento de su comunión con Dios. Porque yo le voy a decir algo, hermano. Si no hay inteligencia en una persona, difícilmente va a haber crecimiento. Como por ejemplo, los animales, en el contexto teológico decimos que los animales tienen alma animal, en el sentido que ellos pueden tener un sentimiento en un contexto de que les duele algo, pero como tienen una alma animal y se rigen bajo un instinto, es por eso que ellos no pueden tener o desarrollar una inteligencia de tal manera que puedan ser como los humanos, sino que ellos básicamente están tan limitados que en su capacidad, en su manera de ser, ellos simplemente son lo que son. Aunque hoy en día las personas han hecho estudios científicos a ver si los perros pueden hablar, a ver si los changos pueden pensar. La realidad es que en ellos está una capacidad limitada de parte de Dios, son una raza diferente. En el creyente, primeramente en el hombre humano tiene una inteligencia que es una inteligencia terrenal, es una inteligencia humana, natural, que cuando está a la par de la vida espiritual, si esa persona no tiene una comunión con Dios, no hay salvación, no reside el Espíritu Santo en ello, todo lo relacionado a la vida espiritual y la comunión con Dios
lo va a poder entender en cierta medida, pero no lo va a poder procesar de manera espiritual. Es como, haré un ejemplo, es como cuando las personas estamos viendo simplemente de lejos cómo hacen los panes. Y los vemos ahí que se están procesando. Bien rico, huelen bien rico. Pero no es lo mismo el panadero que está haciendo todo el proceso y que conoce todo el proceso en tiempo y en porciones y raciones, a nosotros que solamente lo comemos. El apóstol Pablo le estaba hablando a unos oídos en donde sus vidas ya habían sido transformadas por Dios. Y les pedía que no utilizaran una inteligencia humana para poder discernir lo espiritual, sino les pedía que utilizaran una inteligencia espiritual para poder comprender los propósitos de Dios. Porque a pesar de que el Hijo de Dios goza de las dos inteligencias, en realidad cuando se trata de entender la voluntad de Dios, es muy importante que utilicemos el contexto de la inteligencia espiritual. Dicho de paso todo esto, toda la inteligencia que cada uno de nosotros tenemos, si la lleváramos a un marco natural y la quisiéramos aplicar al marco espiritual, nos confundirían en algunas ocasiones. Le voy a poner un ejemplo. Qué difícil es para un creyente a veces desarrollar fe. Sí lo es, hermanos, cuando están creciendo o cuando se encuentran en otra etapa de su vida. Porque de repente la inteligencia humana, que una de ellas es la lógica, de repente se cruza y nos dice, ¿en verdad Dios te irá a ayudar? Pero cuando interviene la inteligencia espiritual, cuando interviene el Espíritu Santo y nos da esa capacidad, ese discernimiento, esa lógica humana, aunque ahí está, en realidad es más fuerte, predomina más o es tomada precisamente por la inteligencia espiritual. Y en esta ocasión el apóstol Pablo le hablaba a los cristianos que en relación a la inteligencia espiritual, el cristiano debe de comprender en su comunión con Dios, que una de las bases de un cristiano es precisamente dar frutos en nuestra relación con Dios. Sí, frutos. Y cuando me refiero a frutos, la palabra fruto en la Biblia aparece en dos significados muy populares. Uno, se refiere al fruto de, lógicamente, todo lo que se tomaba de la tierra, todos los alimentos que se procesaban por los árboles, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos la palabra fruto en muchas de las ocasiones, que era prácticamente el resultado del proceso natural de un elemento, en este caso de un árbol. Pero también la Biblia habla en popularidad la palabra fruto desde una perspectiva espiritual, en otras palabras, de una comunión con Dios. Y cuando se refiere de una comunión con Dios, se refiere al resultado de la acción de lo que ahora nosotros somos en Dios. En otras palabras, se refiere a la evidencia visible del carácter de Cristo que se está formando en nosotros. Preocúpese, por favor, junto conmigo, cuando conozca a alguien y después de un tiempo le diga, eres igualito a tu papá. Preocúpese, porque como su papá y mi papá no son Cristo, pues lógicamente nos están tirando una indirecta muy directa. Preocúpese cuando a sus hijos alguien le diga, ¿cómo te pareces a tu mamá? Usted va a decir, sí, igualita a mí, mi hija. Preocúpese porque usted y yo naturalmente aún estamos en un proceso de crecimiento. Y el apóstol Pablo, cuando usa la palabra que el cristiano debe de llevar fruto en toda buena obra, es porque lógicamente se refería a que el carácter de Cristo, el Hijo de Dios, ahora tiene que procurar, tiene que guiar, tiene que instruir, tiene que dirigir su vida a que todo lo que haga de ahora en adelante tiene que ser un fruto espiritual. Aun cuando fruto espiritual, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver de manera externa con lo material, no es lo mismo una persona que tiene a Cristo y desarrolla paciencia en su comunión con Dios, porque tiene fe, porque está confiando en Dios, porque está obedeciendo una instrucción de Dios, a una persona que no tiene a Cristo y es paciente,
porque le llegó una carta en donde le dicen que le van a resolver su problema. Aun cuando los dos técnicamente están actuando correctamente, el apóstol Pablo le decía a la iglesia, nuestro deber como hijos de Dios no es desarrollar una vida de acciones de buena voluntad o de buenos principios humanos. Nuestro deber, le decía el apóstol Pablo básicamente a la iglesia, es que a través de la inteligencia, tú y yo, espiritualmente hablando, demos frutos espirituales. Y en la Biblia hay varias ocasiones, hermanos, en donde la Biblia expresa qué tipos de frutos debe de dar un cristiano. Yo escucho por lo general entre los creyentes decir, ahora que ya me hice hermano, pues me tengo que portar bien. Yo lo escucho mucho. Ahora que ya me hice hermano, pues ya no puedo decir mentiras. Ahora que ya me hice hermano, pues ni modo, pues tengo que ayudar. Y se forma una idea del cristianismo, como si el cristianismo se tratara de una serie de principios o de valores que éticamente hablando sean bien vistos para los demás. La realidad es que no es así. Aun cuando técnicamente sí es así, la realidad no es así. La realidad es que el apóstol Pablo, cuando le decía al cristiano, utilicen su inteligencia espiritual, les decía, disciernan desde lo más profundo de su comunión con Dios, disciernan desde su posición de hijos de Dios, por qué deben de dar buenos frutos. Y cuando hablamos de los diferentes tipos de frutos, voy a hablar solamente de dos frutos que son muy populares en la Biblia, que debemos de aportar como hijos de Dios, que debemos desarrollar en nuestra relación con Dios. Y en primer lugar, se refiere a los frutos del arrepentimiento. ¿Sabía usted que cuando usted viene a Cristo, cuando yo vine a Cristo, hay algunos casos muy particulares entre algunos creyentes, lo tengo que remarcar, que cuando vinieron a Cristo, no solamente Cristo les dio el perdón, la gracia y la salvación, sino que también su vida pasada, lo que anteriormente eran, la Biblia claramente enseña que debe de haber un arrepentimiento sobre de ese tipo de vida. Pero usted irá a decir, pastor, yo cuando vine a Cristo le dije, me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de haberle dicho así a mi jefe que era un burro. Y empezamos a decir un montón de cosas. Me arrepiento de haber estafado y podemos decir un montón de cosas. Pero el apóstol Pablo no habla de un arrepentimiento, de una confesión de fe. No habla de un arrepentimiento, de una oración en donde verdaderamente cambiamos. Él está hablando de un arrepentimiento, de frutos de arrepentimiento, en donde ahora que venimos al Señor, ya no podemos ser como éramos antes. Ya no se puede. No, pastor, si se puede, yo todavía puedo. Preocúpese. Oh, me esfuerzo, pero puedo. Preocúpese. Porque la Biblia habla que en una ocasión Jesús volteó a ver a los fariseos y les dijo de la siguiente manera: demuestren, Mateo 3:8, con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Cuando Cristo estaba delante de los religiosos de aquellos tiempos, los religiosos era la imagen, la apariencia, en cierta medida, lo oficial de lo que significaba estar bien delante de Dios. Y Cristo los voltea a ver a los fariseos. Yo sé que la versión popular dice de otra manera, la 60, pero quise adoptar esta versión porque esta versión, la diferencia es que apunta un pronombre, apunta una dirección y se refiere precisamente a este grupo de hombres. Y cuando este grupo de hombres se confrontan con esta realidad, lo que Cristo estaba diciendo es, lo que anteriormente eran, ya no lo pueden hacer. Y sabe, hermano, en la fe cristiana, sí es importante que nosotros sepamos que el fruto del arrepentimiento es un fruto que debe de florecer constantemente. Es un fruto que debe de estar floreciendo constantemente. ¿A qué me refiero? Me refiero cuando en la vida cristiana nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestro vocabulario, nuestra manera de ver, nuestra manera de vestir,
nuestra manera de comportarnos con la sociedad. Ahora que hemos venido al Señor, hay ciertas cosas que Cristo sí nos ha mostrado a través de su palabra, que ya no las podemos practicar. Yo le voy a decir algo, venir a Cristo no significa que ahora todos vamos a andar del mismo color y que ya la ropa de antes no sirve. Venir a Cristo no significa que ya no nos vamos a reír, que ahora porque somos cristianos tenemos que ser muy serios. No, yo estoy hablando de esos hábitos, de esas costumbres, de esas ideas, de esas palabras, que acorde a la palabra de Dios, Dios dice, de esto te he perdonado, de esta conducta carnal, de esta manera de vivir, de esta manera de comportarte, de esta manera de conducirte. Y sabe, no es tan difícil saber de qué frutos debemos de arrepentirnos en nuestra relación con Dios. No es tan difícil. Porque cuando se habla de los frutos se refiere prácticamente a todo lo que la Biblia nos restringe, que como hijos de Dios nosotros ya no participamos de ello. Voy a poner unos ejemplos que creo yo que pueden ser muy válidos para la relación con Dios o para usted y para mí. Por ejemplo, hermano, hay gente que antes de Cristo era muy desesperada. Y ahora que viene a Cristo, ¿qué cree? Es más desesperado. Hay gente que cuando no estaba en Cristo era muy desconfiado. Y vienen a Cristo y ¿qué cree? Son igual de desconfiados. Hay gente que cuando no estaba en Cristo tenía ideas muy propias, muy egoístas, muy arrogantes, muy orgullosas, muy inseguras. Y vienen a Cristo y aunque se arrepintieron de sus pecados, en realidad ese comportamiento ya no es para ti, para mí. Pero ¿qué de esas partes ahora sí vamos a subir de nivel? En donde cuando estábamos sin Cristo, practicábamos algunas cosas que no eran éticamente saludables, que no eran buenas, pero que las hacíamos porque delante de la sociedad no eran malas o tenían límites. Ahora que venimos a Cristo, ahora Cristo nos restringe a través de su palabra y nos enseña que frutos de arrepentimiento es la conducta de que cada día vamos haciendo a un lado esas partes de nuestra comunión con Dios, porque nos estorban, hermanos. Si algo nos ha tocado escuchar, aquellos que alguna vez hemos tenido contacto con trabajo, o usted que trabaja, ¿a poco de repente no caía gordo, hermano? Hablando de verdad, no caía gordo el que venía, el nuevo. Con todo respeto lo digo porque ahorita se me vino a la mente alguien que tiene trabajo poco tiempo. Que de repente en la plática dice, allá donde yo trabajaba, así lo hacíamos. ¿Sí ha escuchado esa frase? Y luego, ¿qué se nos viene a la mente? Pues devuélvete. Porque cuando venimos a Cristo, ahora el Señor, en realidad nuestra conducta anterior ya no es para nosotros en nuestra comunión con Dios. Ya no podemos jalar al presente, no podemos jalar a nuestra vida en Dios lo que anteriormente éramos. Y el apóstol Pablo le decía a esta iglesia, tienes que dar buenos frutos en toda tu manera de vivir. Y sabe, hay un verso en la Biblia, hay una historia en la Biblia de un hombre que demostró una capacidad y un atrevimiento y una humildad, conjugo estas tres palabras, de lo que es verdaderamente expresar arrepentimiento. Y precisamente me refiero a Zaqueo. Dice la Biblia que en una ocasión, en el capítulo 19, verso 8 del libro de Lucas, dice, pero Zaqueo, una vez que el Señor tuvo un encuentro con él, dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad de lo que sea. Es, hermano, un hombre que no solamente encontró la salvación, la gracia y al Mesías, sino un hombre que entendió que su manera corrupta de vivir como judío
cobrador de impuestos y que estafaba y que lo hacía con alevosía y ventaja, se atrevió prácticamente a decir, como ya no voy a practicar esa vida, como ya no voy a ser esa persona, dice, voy a deshacerme de la mitad de mis bienes. Oiga, si aquí hay alguien, ¿verdad? Que no sé, por alguna razón, pues antes de venir al Señor, como decimos los mexicanos, se cuajó, ¿verdad? A estar sintiendo la indirecta. A estar diciendo, híjola, Señor, me estás pidiendo la mitad. No le voy a contestar si sí o si no. Pero lo que sí le voy a contestar es que frutos de arrepentimiento tiene que ver con abandonar completamente lo que anteriormente éramos. No es correcto que un hijo de Dios que ahora viene al Señor, su lengua esté medio compuesta. No es correcto que ahora que venimos a Cristo, te lo voy a decir, te dije que iba a subir de nivel. Usted siga siendo la misma persona celosa o celoso. No es correcto que ahora que venimos a Cristo siga siendo la misma persona gritona o la misma persona gritón. No es correcto que ahora que venimos a Cristo, ahora tú seas la persona perezosa o perezoso antes de venir a Cristo. Porque el fruto de arrepentimiento tiene que ver con el cambio de vida que ahora venimos al Señor. Nuestra gente que nos rodea tiene que detectar que algo nos ha pasado. Tiene que detectar y tiene que comprobar con nuestra conducta, con nuestra manera de vivir, que ya no somos esas personas. Lo que pasa es que nos pasa mucho el efecto de la emoción, hermanos, en la vida cristiana. Cuando salimos de la iglesia, batallamos para enojarnos. No es tan fácil. Otros no, otros se enojan muy rápido. Pero decimos, vengo de la iglesia, me tengo que comportar. ¿A poco no lo decimos? Le dice a la esposa, le dice al esposo, espérate, o sea, deja que pase por lo menos la noche para que se me olvide el sermón. La realidad es que las personas que nos rodean deben de ver en nosotros que ya no somos las mismas personas. Ya no lo somos. Sería muy triste que las personas digan, ¿él va a la iglesia? Sí, sí va. Ya tiene mucho. Oh, ¿y es cristiano? Pues él dice. Es muy triste, hermano. Porque el arrepentimiento, el fruto del arrepentimiento tiene que ver con un compromiso constante en nuestra comunión con Dios a no participar con lo que anteriormente éramos. Y este es un compromiso que el apóstol Pablo enseña y le dice a la iglesia de Colosenses. Él te ha dado una inteligencia, no para que simules, no para que des gato por liebre, no para que cambies una de harina por una de cal. Le hablo a los antiguos que mejor me van a entender en este lenguaje. No para que sea la gente simplemente que cuando vienes un domingo de la iglesia puedan ver en nosotros algo mejor. No, es porque ahora que venimos a Cristo, nuestra comunión con Dios nos ayuda a discernir que ya no somos las mismas personas. Y el apóstol Pablo decía, llevando fruto en toda buena obra. Pero, ¿qué es otro tipo de fruto que la Biblia sí nos enseña también? Que debemos de desarrollar, que debe de abundar, que debe de ser íntegro nuestra comunión con Dios como hijos de Dios de acuerdo a la inteligencia espiritual. 2, el fruto del Espíritu Santo. Fíjese qué interesante es que el fruto del arrepentimiento consiste en abandonar todo lo incorrecto, todo lo insano, todo lo tóxico. Todo lo que no está bien, todo lo que perjudica, todo lo que mina, todo lo que adolece. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, no solamente nos dice abstente de todo esto, sino que ahora a través del Espíritu Santo le dice al cristiano, y he puesto en ti al Espíritu de Dios no solo para que habite, sino para que cumpla una misión, cumpla una parte, que como hijos de Dios ahora tenemos que reflejar también buenas obras. ¿Y cuáles son esas? Bueno, la carta a los Gálatas habla en relación a ello y dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Sabe usted que estas son las virtudes del Espíritu Santo sobre nosotros? No, del Espíritu Santo. Si no hay estas virtudes,
pues será el espíritu de Blue Demon o el espíritu no sé de quién más, pero no es del Espíritu Santo. Y el Hijo de Dios, cuando viene a Cristo, debe de recordar, hermanos, que estas palabras que acabamos de leer deben de ser un blanco que debemos de perseguir. ¿Sí? Un blanco que debemos de perseguir de tal manera que por el bien de nuestra comunión con Dios, de nuestra identidad en Cristo, por el bien de nuestra vida en Dios, por el bien de glorificar a Dios, el Hijo de Dios debe de aprender a buscar este fruto del Espíritu Santo. En donde prácticamente, sinceramente, hermano, en la actualidad, en estos tiempos, son cada día más difíciles. Si los revisamos brevemente uno por uno, el amor lo tenemos muy acondicionado. Amamos a los que nos conviene. Amamos a los que nos caen bien. Amamos a nuestros hijos. Amamos a nuestra pareja. Amamos hasta a los perros. Pero cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu Santo, refiriéndose al amor, se refiere a todo lo que representa en nuestro entorno y bajo cualquier circunstancia. Inclusive a nuestros enemigos. Inclusive a los que nos han dañado. Inclusive a los que se han dedicado en perjudicarnos. Aclaro, no se refiere que uno va a ir como masoquista y uno le va a decir, mira, aunque me hayas hecho que me corrieran del trabajo, yo te sigo amando. No me refiero a eso. Me refiero a que no se albergue en nuestro corazón el odio, el rencor, el coraje. A eso me refiero. Y luego decía el apóstol Pablo, la alegría, el gozo. ¿Sabe que el Hijo de Dios, si algo lo debe de caracterizar en su relación con Dios, es que debemos de estar constantemente gozosos? ¿Cómo anda su nivel de gozo últimamente? Oiga, como ya vienen los meses difíciles, ¿verdad? En donde los papás nos empezamos a preocupar. Porque los hijos entran a Walmart y sienten que entran a Disneylandia. Y peor tantito ahora que ya tienen acceso a una iPad y pueden ver los regalos y ya casi de manera digital nos dicen qué quieren. ¿Cómo anda tu gozo últimamente? ¿Hay algo que te está bajando tu nivel de gozo? Bueno, pues la Biblia enseña, conforme a la enseñanza del apóstol Pablo, que el Hijo de Dios, el fruto del Espíritu Santo, debe de predominar en su diario vivir. ¿No me puedo entristecer? Sí, sí te puedes entristecer, pero no de tal manera que impacte tu comunión con Dios o tu comportamiento y mi comportamiento como hijos de Dios. A eso se refiere. Y uno más para concluir, paz. ¿A qué se refiere con la paz? Se refiere a la confianza en Dios, se refiere a la tranquilidad, se refiere al saber que Dios tiene control de la situación. ¿Sabes? Un hijo de Dios, cuando está creciendo en Dios, este es un principio que yo les quiero compartir sobre este punto. Cuando un hijo de Dios está creciendo en Dios, aprende a manejar sus problemas. Es cierto, en ocasiones sobrepasan y nos enseñan a cómo manejar mejor el asunto. Pero por lo general aprendemos a manejar los problemas. Porque la paz es un efecto tan único que prácticamente le cierra la puerta a las preocupaciones, le cierra la puerta a los afanes, le cierra la puerta a la inseguridad. Y si algo el Hijo de Dios debe de aprender a conducir emocional y espiritualmente en estos tiempos, es aprender a vivir en la paz de Dios. La paz de Dios no significa, hermano, que no vas a tener deudas. La paz de Dios no significa que no vas a tener problemas. La paz de Dios no significa que no vas a tener necesidades. Al contrario, la paz de Dios significa que en medio de las necesidades estás teniendo paz en tu comunión con Dios. Al contrario, significa que en medio de las adversidades, por muy cercas, muy duras, muy fuertes que se estén padeciendo, tú te puedes levantar por las mañanas y puedes continuar con lo que Dios te establece a través de su palabra. Puedes salir a trabajar, puedes seguir con tus proyectos y puedes continuar con tu comunión con Dios. Esa es la paz. Y sabes, si algo vemos los pastores constantemente, cuando los cristianos pierden la paz,
¿sabe qué es lo primero que dejan de hacer? Es muy notable. Dejan de venir a la iglesia. Es algo muy notable, hermano. Otros tienen otras razones por las cuales no vienen. Pero los pastores logramos detectar constantemente que cuando un cristiano está perdiendo la paz, está siendo guiado constantemente por las tribulaciones de la vida, por las circunstancias, por las necesidades, por los cambios, por la economía, por una enfermedad. Si algo nosotros vemos constantemente que les afecta, es la paz, es la tranquilidad. Yo creo que el Hijo de Dios, hermano, cuando logra entender que su vida está en las manos de Dios, no importa lo que esté sucediendo, el cristiano no pierde su ritmo de su comunión con Dios. No la pierdes. Porque cuando no hay paz, viene la fluctuación. Cuando no hay paz, vienen como que los hoyos, cuando vas manejando y se te atraviesa un hoyo y caes en él y te preguntas, ¿habrá dañado el carro? Cuando no hay paz es como estar esquivando los hoyos y los carros a los lados que te están rodeando. Pero cuando hay paz, hermano, prácticamente la vida del Hijo de Dios puede ver muchas cosas. Puede estar viviendo muchas cosas, pero está en su comunión con Dios, que su vida en Dios no cambia su panorama en su relación con Dios. Y el apóstol Pablo decía, ese es el fruto que debe dar un hijo de Dios. Pero, ¿cómo se puede dar un buen fruto? Porque técnicamente me atrevo a creer que la gran mayoría de los que estamos aquí sabemos que cuando venimos a Cristo tenemos que abandonar muchas cosas. Cuando venimos a Cristo tenemos que adoptar una nueva identidad en Cristo. Pero ¿cómo se puede dar un buen fruto? Le voy a decir una cosa, porque en la Biblia sí existe, metafóricamente hablando, un lenguaje en relación a cómo está el tipo de fruto que nosotros damos, el nivel de fruto que nosotros damos. Le voy a platicar una anécdota. Hace muchos años fui a predicar a Tasco, a un lugar, y me llevaron a Tasco, Guerrero. Y recuerdo que cuando estábamos ahí, me dice, uno de los pastores se dedicaban al campo. Me dice, pastor, ¿usted sabe que hay 3 tipos o 3 diferentes tipos de productos? Y yo les decía, explíqueme mejor. Dice, está el producto de primera, el producto de segunda y el producto de tercera. Y digo, bueno, tiene lógica. Le digo, pero ¿cuál es la diferencia? Dice, el producto de tercera es ese producto que prácticamente, en cuanto se corta, detectamos que ya no tiene mucha vida para que se consuma. Dice, prácticamente por alguna razón duró mucho tiempo en el árbol o algo le pasó al árbol y su tiempo vida, una vez que lo quitamos, dice, nosotros detectamos que ya no es igual. Dice, ese, fíjese cómo me dijo, ese se lo venden al pueblo. Dice, ese es el que usted encuentra en los mercaditos, el que encuentra en las calles. Dice, por eso es que está tan barata. Dice, porque prácticamente su tiempo vida ya es muy corto. Dice, pero está el segundo producto. El segundo producto, dice, o el de segunda, dice, es el que está mejorcito. Dice, ese es el que encuentra en las tiendas. Es el que encuentra en las esquinas. El que encuentra muchas de las veces, dice, hasta inclusive en las tiendas de nivel, de nombre, de renombre. Dice, pero está el de primera. Dice, el de primera solamente se lo vendemos a un tipo de negocio. Le digo, ¿a cuáles? Dice, a los restaurantes. A ellos nomás les vendemos el de primera. Dice, porque el de primera es el que tiene mejor calidad. Y los restaurantes ocupan que sus alimentos, obviamente no me refiero a las hamburgueserías, hermano, me refiero a los restaurantes finos, a los restaurantes de costo. Dice, y los restaurantes nos exigen el fruto de primera, porque este fruto es más sabroso. Este fruto se conserva más. Este fruto contiene todavía más nutrientes. Y él me explicaba, el pastor, y me decía, ¿lo había visto así alguna vez? Le dije, nunca. Que yo pensé que todas eran las mismas. Y sabes, hermano, sí es cierto. No es lo mismo ir a un restaurante en donde te preparan un alimento
y ese alimento contiene las verduras o las carnes de primera. Cuando tú y yo vamos, ¿por qué no decirlo?, a McDonald's y te compras una hamburguesa. ¿Verdad que no es lo mismo, hermanos? No. Yo sé que hay gente que disfruta McDonald's, que Dios los ayude y sus estómagos soporten. Pero en realidad nosotros sabemos que un lugar en donde hay un buen costo o una buena posición, nosotros sabemos que esos nutrientes van a ser buenos para nosotros. En la fe cristiana es igual. Hay cristianos que dan frutos de primera, hay cristianos que dan frutos de segunda y hay cristianos que dan frutos de tercera. Los cristianos que dan frutos de tercera son los que constantemente se sienten obligados a tomar decisiones porque se ven mal. Porque dicen, pues es que soy hermano, pues es que ni modo, toca. Y lo hacen de una manera en su comunión con Dios, que más que hacerlo para la gloria de Dios, lo hacen para no quedar mal. Y ese tipo de fruto, en realidad, hermano, es muy dañino. Porque ese tipo de fruto es una simulación. Los cristianos de segunda, lo estoy interpretando metafóricamente, es ese tipo de cristiano que se cuida delante de los suyos, que mantenga su misma imagen. En otras palabras, ese tipo de creyentes que en su comunión con Dios, cuando viene a la iglesia, ¡ay, la hermana! Ay, no digo que esto pasa aquí, ¿verdad? Aquí no, hermano, fue en otra iglesia que andaba por allá. ¡Ay, esto! ¡Ay, la hermana! Y cuida la apariencia, cuida la imagen de que no se pierda la buena estima que se tiene sobre de él o de ella. Es cuando está con la familia y porque sabe que algunos no son cristianos, se comportan. Porque sabe que cuando está en el trabajo, uno de ellos saben que va a la iglesia y se comporta. Pero los cristianos de primera, hermano, son los cristianos que aprenden, aunque no es nada sencillo, porque este es un proceso diario, se lo confieso, a entender que la vida del Hijo de Dios es de cristal. Cuando me refiero de cristal, me refiero que la misma manera en que nos comportamos en la iglesia, es la misma manera como nos debemos de comportar en el trabajo, es la misma manera como nos debemos de comportar en la casa, es la misma manera en la que nos debemos de comportar con las personas que nos rodean, es la misma persona que nos debemos de comportar ante las necesidades, ante las adversidades, ante las aflicciones y sin importar lo que suceda. Por el hecho de saber que nuestra comunión con Dios no actúa bajo un razonamiento ni bajo una lógica, sino bajo una vida espiritual, el cristiano desarrolla la vida cristiana a pensar y a conducirse de manera de cristal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo me he subido algunas veces a algunos carros de algunos hermanos cristianos, no voy a decir de nadie de aquí. Y yo veo que cuando voy con ellos, hermanos, hasta frenan y hacen el alto y pásele, le dan el paso, pásele. Y yo los veo, hermanos, y digo, ay, el hermano piensa que yo soy el inspector de las licencias y yo se la voy a aprobar. Pero me ha tocado verlos en el freeway, hermanos. Me ha tocado verlos en las calles. Hermanos, yo digo, si mis ojos no lo vieran, sinceramente, si mis ojos no lo vieran, no se lo creía a nadie. Porque yo digo dentro de mí, no, pues como no va el pastor, ¿verdad? O no va el hermano. Como dijo aquel hermano, después de los 60 se baja el Espíritu de Dios y agárrate de los 20 dedos que tienes. Y sí es cierto, hermano. El Hijo de Dios debe saber que en su relación con Dios, para nosotros poder dar un buen fruto, debemos de recordar que la palabra de Dios en primer lugar, para poder dar buen fruto, debemos de aprender a permanecer en la vid. La permanencia de la vid, dijo Jesús en Juan 15, 14, 4 y 5. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí mismo, y se refiere a buenos frutos, se refiere a frutos espirituales, se refiere a frutos del Espíritu de Dios, se refiere a frutos de arrepentimiento. Dice, sino que tiene que permanecer en la vid, se refiere en Cristo. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y luego dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí
como yo en él, fíjese, ¿qué dice? ¿Dará qué? Mucho fruto. En otras palabras, el hecho de permanecer en Cristo. Ahora, ¿qué es permanecer en Cristo bajo este contexto y bajo la enseñanza del apóstol Pablo? Permanecer en Cristo tiene que ver con una vida conectada espiritual y bíblicamente con el Señor. Son dos cosas diferentes. Espiritualmente me refiero a un cristiano que busca la presencia de Dios, que se encuentra con la presencia de Dios. Y bíblicamente me refiero a un cristiano que está aprendiendo a conducirse mejor en su comunión con Dios. Porque estas dos conexiones van de la mano, hermanos. No podemos ser cristianos solamente en donde nos guste la presencia de Dios, pero evitemos aprender de la palabra de Dios. Pero tampoco podemos ser cristianos en donde solamente nos guste estudiar la Biblia, pero nuestra vida espiritual en relación a la presencia de Dios no esté de la par, de la mano. Y Cristo decía, permanecer en mí tiene que ver con estar pegado a mí. Esta es una vida diaria, es una vida constante, es una vida consecuente, es una vida en donde ahora que nos rendimos a Cristo, no se nos puede olvidar a ninguno de nosotros que ahora le pertenecemos a Él. Yo entiendo que cuando tú trabajas en un trabajo y renuncias y te vas a otro y allá no te dejaban hacer aquello y acá sí te dejan, lo disfrutamos. Yo lo entiendo. Es que allá eran bien sangrones. Yo lo entiendo. Pero ¿qué crees? Cuando venimos a Cristo, la permanencia de caminar con Dios, no hay un momento en el que nosotros debamos de comportarnos de la manera anterior. Y decía Cristo, tienen que aprender a permanecer en mí. Y dos, ¿cómo se puede dar un buen fruto? Confiando en el Señor. Mire lo que dice el libro de Jeremías 17, 7 y 8. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no se les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes. ¿Y qué dice? Y nunca dejan ¿de qué? De producir fruto. Ok, pensé que estaba... Ok. Nunca dejan de producir fruto. En otras palabras, la confianza en Dios es una mejor manera de producir frutos, hermanos. ¿Por qué? Porque si algo el Hijo de Dios tiene conflictos constantemente en su crecimiento espiritual, es aprender a confiar en Dios, hermanos. Es que no es fácil confiar en Dios. Yo entiendo que algunos predicadores lo dicen de una manera tan sencilla y hasta la cantan, pero ¿a poco no pasa que cuando estamos pasando por el momento difícil, confiar en Dios se hace difícil, hermanos? Claro. Pero el autor utiliza una metáfora y dice, cuando tú confías en Dios, eres como un árbol que estás a un lado de un río. Y yo no sé usted, hermano, pero esta metáfora que es aplicación de la vida diaria es muy cierta. Cuando los árboles están cerca de los ríos, en donde constantemente fluye agua, difícilmente esos árboles se dañan, pierden su vigor, pierden su fuerza y están siempre constantemente dando ese buen fruto. ¿Por qué? Porque el río es el que los va alimentando. ¿Sabes qué es lo que alimenta a un hijo de Dios para dar buen fruto? Su confianza en Dios. Pero también, y con esto concluyo, ¿cómo se puede dar un buen fruto? Entendiendo y aceptando las instrucciones de Jesús. Mire lo que dice Mateo 13, 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, se refiere a 100, a 60, dice, y a 30 por uno. Esta parábola es una manera metafórica de recordarle a los hijos de Dios que depende el nivel que nosotros permitamos que la palabra de Dios opere en nosotros, va a depender el nivel en que nosotros crezcamos para dar frutos para el Señor. A veces las personas se preguntan, ¿por qué a veces hay cristianos que tienen tantos años en el Evangelio y siguen batallando con ciertas áreas?
Y hay cristianos que tienen tan poco tiempo en el Evangelio y pareciera ser como que han madurado de una manera tan exponencial. La razón es muy simple, porque esta parábola enseña que depende de quien entiende y de quien recibe la instrucción de las palabras de Dios. El sembrador salió a sembrar. Y la semilla, a pesar de que cayó en 4 lugares diferentes, la realidad es muy clara. La culpa no es la semilla y la culpa no es el sembrador. La culpa es en dónde dejamos que llegue a caer esa semilla. Si esa semilla cae de manera temporal por nuestra mente, por nuestro corazón, jamás va a germinar, hermanos. Si esa semilla simplemente la dejamos germinar un poco de tiempo, pero no el suficiente para que se fortalezca en nosotros y abandonemos esos malos hábitos, lamentablemente se va a quemar, se va a secar. Pero si esa semilla la estamos constantemente llevando en nuestra relación con Dios, puede haber cambios al 100%. Sí lo puede haber. Vente, hija, acompáñame. ¿Cuánto tiempo está usted batallando? ¿Cuánto tiempo ha estado luchando? ¿Cuánto tiempo ha estado lidiando con algunas áreas de su carácter que usted sabe que le están dañando? Dijo el apóstol Pablo, la inteligencia te hace comprender que porque tú y yo somos hijos de Dios, ahora nuestro deber es dar buenos frutos. ¿Cuánto porcentaje estamos dando? ¿10%? Es que si lo medimos de una manera metafórica, sí podemos tomar una media. 15%. Dijo un hermano, pues ni muy, muy, ni tan, tan. 50-50. Bueno, entonces tal vez tú eres un fruto de segunda. Eres un fruto de segunda. Vas a andar en los supermercados. Ahí todos te van a andar manoseando, metafóricamente hablando. ¿Un 70%? Ahí la llevo, pastor. ¿Y desde hace cuánto no has vuelto a aumentar esa buena obra en nuestra comunión con Dios? El problema de mantenerse bajo y no ser un cristiano de frutos de calidad, el problema es que tarde que temprano, hermano, empezamos a perder y empezamos a disminuir. Y el efecto se hace contradictorio, se invierte. Y pasamos de ser una persona que no éramos antes a una persona tan parecida como lo éramos antes. A eso se refería el apóstol Pablo. Cuando le decía a la iglesia, sean cristianos de buen fruto. En otras palabras, ya no sean aquellos. Ya no. De hecho, hay ocasiones en donde escribió cartas y decía, el que roba, dice, ya no robe más. El que miente, ya no mienta más. No les dice miente menos. No les dice miente cuando sea necesario. No les dice miente cuando te convenga. Dice, ya no mienta más. Y esa parte, hermano, es una parte muy conflictiva en los hijos de Dios. Porque no es sencillo dar buen fruto. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede trabajar en nuestra vida espiritual y que Dios vaya obrando conforme a su gracia. Yo quiero invitarlo a que se ponga de pie.